Bueno, pues muy buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Bien? Qué bueno que no nos ha asustado el frío todavía, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final del primer bloque de estas enseñanzas que hemos estado dando, que tiene que ver con las emociones. El día de hoy vamos a concluir con esta el bloque de enseñanzas, que el tema que vamos a tratar es renovando los pensamientos, renovando los pensamientos. Entonces, como siempre, ustedes tienen dos juegos de copia. Uno corresponde a los apuntes de la clase y otro que es el manual con el que vamos a estar trabajando al final de la clase. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues vamos a comenzar primero explicando el tema y al final vamos a ir al manual del taller y del tema. Quiero comenzar con el tema, renovando los pensamientos. Ahora, si hemos estado tratando viernes tras viernes acerca de las emociones, la pregunta aquí sería, ¿por qué cerrar con este tema, renovando los pensamientos? ¿Qué relación existe entre los pensamientos y las emociones? Bueno, según la Biblia, y esto de según no es por poner en tela de juicio, sino es afirmando. La Biblia afirma que hay una relación entre nuestra manera de pensar con nuestras emociones. Es por eso que el tema con el que vamos a terminar es renovando los pensamientos. Ahora, si hay una relación directa entre cómo pensamos y cómo se relaciona con nuestras emociones, entonces como cristianos consideramos que es importante comprender cómo deben de funcionar correctamente tanto los pensamientos en nuestra vida como también las emociones. Ahora, una de las cosas que hemos estado nosotros tratando a lo largo de esta serie es de que nosotros como creyentes debemos de ser dirigidos bajo principios bíblicos y no debemos de tomar decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos. ¿Cuántos de nosotros de vez en cuando, casi siempre, tomamos decisiones de acuerdo a cómo nos sentimos y terminamos en el lugar donde no queríamos estar? ¿No? ¿Por qué? Porque tomamos decisiones sin considerar, decisiones sin pensar, y en ese sentido muchas veces somos movidos solamente por el deseo que se tiene en el momento y descubrimos que nos hemos equivocado. Miren, voy a dar dos ejemplos bíblicos acerca de cómo nuestra vida como cristianos debe de conducirse de acuerdo a principios y no de acuerdo a cómo nos sentimos. El primer texto que vamos a hablar es Hebreos 10:25. No es necesario que lo busquen. El que sí vamos a buscar es el segundo ejemplo, porque Hebreos 10:25 es un ejemplo o un texto que todos lo hemos escuchado al momento dado y que tiene que ver respecto a no dejar de congregarnos. El versículo que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, ¿qué implica esto? Miren, ahí encontramos un principio, un mandamiento, no dejando de congregarnos. Al final se resume en un mandamiento y viene un principio de ahí. Ahora, muchas veces en nuestra vida, pues venimos cansados de todas las actividades de la semana o simplemente nos despertamos y como que son de esos días grises, ¿no? Que nos toca pasar. No queremos hacer nada ni levantarnos de la cama. Y en ese momento, emocionalmente, no tenemos ganas de salir a la calle, mucho menos ir a la iglesia. Entonces, emocionalmente quisieras quedarte en la casa, ahí acobijado todo el domingo, sobre todo en este clima que estamos. Pero resulta que movido en base al principio que dice ahí Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, pues tú tomas la decisión de levantarte aún en contra de cómo te sientes, te bañas, te alistas y vienes a la iglesia. ¿Y cuántos en esa condición que venimos hacia la iglesia, salimos de la iglesia y decimos, qué bueno que venimos? ¿Por qué? Porque nos sentimos mejor, confortables, pero emocionalmente no quisiéramos estar. Pero ¿cómo es que nosotros debemos de responder a estas situaciones de nuestra vida? A través de principios. Y un principio es no dejando de congregarnos. Ahora, con esto, vuelvo a repetir, estamos hablando no de una falta así esporádicamente, sino me estoy refiriendo, como dice el texto, ya es algo de costumbre, ¿no? O puede ser, como ahorita decía, que te levantaste un día y de repente emocionalmente no quieres asistir. Bueno, cuando se trata precisamente de las emociones, pues debemos ir en contra de cómo nos sentimos.
¿Por qué? Porque como creyentes nos debemos de conducir de acuerdo a principios. Ahora, otro principio en el que sí quiero que vayamos a las Escrituras y abrir la Biblia para leer el texto es Mateo capítulo 5, verso 44. Mateo 5, 44. Mateo 5, 44, pero voy a leer desde el 43. Mateo 5, 43 y 44. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren, el texto está en un contexto de cuando alguien, así que en el curso de esta vida, se te levanta como un adversario. De repente estás en tu trabajo, estás en la escuela o en la misma iglesia y de repente ves que alguien ya te está hablando mal de ti, ¿no? Y a lo mejor tú no hiciste nada. O a lo mejor ya estás escuchando que el vecino o alguien se levanta como un adversario. Ahora, en la respuesta natural de nosotros, ¿cuál es? Pues a lo mejor es vengarnos o incluso podría ser el rechazo, ¿no? Es que rechazar a la persona. Pero este texto, el Señor nos muestra cómo debemos de responder ante una situación donde surge un adversario que por X situación salió en el camino. ¿Cómo debemos de afrontar esa situación? Porque emocionalmente, pues quisiéramos mandarlo con el Señor, ¿no? O sea, más si no tuviste tú nada que ver en contra de lo que Él se ha levantado en contra tuya. Pero vean cómo aquí el verso 44 nos dice el Señor cómo debemos de abordar una situación como esta. Comienza diciendo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Ahora, aquí está hablando de una decisión de actuar conforme a la voluntad de Dios. Es una decisión de actuar conforme a la voluntad de Dios, porque si quisiéramos hacer nuestra voluntad, sería desaparecerlo. ¿Por qué? Porque es un adversario, es alguien que se ha levantado en contra de ti. A lo mejor en contra de tus hijos, en contra de tu familia, en contra, no sé, de tu hogar, ¿no? O de lo que tú haces en tu trabajo. Entonces se levantan adversarios en nuestra vida. El vecino, ¿no? Que saca al perro y no levanta lo que hace, y vas caminando y ya lo pisaste y dices, bueno, eso parece un campo minado, ¿no? Estoy hablando en mi caso porque así tengo un vecino que ya en cualquier momento tienes que ver dónde caminas porque no levantan lo que hace el perro, ¿no? Entonces al final tú ves que se levantan muchas personas en contra de ti, hablando en el sentido ya directo en contra de tu persona. La reacción natural es rechazo o incluso vengarnos, ver la oportunidad para desquitarnos. Pero ¿cómo nos dice el Señor que debemos de responder? Amando a nuestros enemigos. Entonces vean el juego. Emocionalmente es hacer algo que yo no quiero. ¿Cuál es? Decidir hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Amándolo. Ahora, ¿qué significa amarlo? Vean lo que dice el texto. Amad a vuestros enemigos y número 2, bendecid a los que os maldicen. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante un adversario? Bendecirlo. Bendecirlo. ¿No es lo opuesto a lo que emocionalmente sentimos? O sea, bendecirlo. Número 3 dice, haced bien a los que os aborrecen. O sea, haced bien implica una acción concreta. Tú podrías decir, bueno, ya con no regresarle la majadería, pues ya es suficiente, pero aparte todavía tengo que ver por el bien de él. O sea, ya es demasiado, pudiéramos llegar a pensar. Bueno, eso implica amar a tu enemigo. Amar a tu enemigo es bendecirlo, darle una respuesta contraria a cómo él te está agrediendo. Número 2, no solamente es eso, sino es acciones concretas, porque dice el versículo, haced bien a los que os aborrecen. Y número 4, orad por los que os ultrajan. ¿Qué significa pedir a Dios por ellos? Pero no para que lo desaparezca de tu vista, sino para que obre en el corazón de Él, ¿no es cierto? Entonces vean cómo emocionalmente nosotros en una situación o en un contexto de enemistad, cuando alguien se levanta en contra de nosotros o sabes que te están echando carrillo, hablando mal de ti, ¿cuál es nuestra respuesta de acuerdo al Señor? Que tomar una decisión
de hacer la voluntad de Dios. Y esa decisión va a ir en contra de lo que tú sientes. Ahora, a lo mejor no es un adversario, a lo mejor es alguien más cercano. ¿Qué tal el esposo o la esposa? ¿No? O sea, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Debe ser la misma. O sea, emocionalmente a lo mejor no queremos hablar, a lo mejor un hermano, a lo mejor alguien cercano, pero tú evitas hablar con él, usas el rechazo. Pero el Señor, ¿qué dice? Bendícelo. La respuesta es contraria a lo que tú estás recibiendo de su parte. Y no solamente eso, una respuesta concreta, acciones. Bueno, dice la Biblia, paguemos bien por el mal que nos dan. O sea, acciones concretas y sobre todo pedir a Dios por ellos. Entonces, aquí vemos dos ejemplos bíblicamente así a grandes rasgos de cómo nosotros como creyentes debemos de dirigir nuestras vidas de acuerdo a principios bíblicos y no de acuerdo a cómo solemos sentirnos en el momento. Ahora, esto podemos concluir que nosotros no debemos permitir que las emociones terminen controlando nuestras decisiones. No debemos de permitir eso, que las emociones terminen controlando nuestras decisiones. En pocas palabras, las emociones no deben de ser nuestra referencia en la vida. ¿La referencia para qué? Pues en la que nosotros podamos tomar decisiones, porque las decisiones pueden ser subjetivas. Ahora, fíjense lo que acabo de decir. ¿Por qué no podemos tomar una decisión en base a cómo nos sentimos? Porque el cómo te sientes es subjetivo e inestable. ¿Por qué? ¿Por qué una emoción es subjetiva? Porque no está en base a la realidad. Está en base a una percepción personal. Les voy a poner un ejemplo. Vienes a la iglesia y de repente viene un hermano, saluda a uno, saluda a otro, te brinca y saluda al otro. O sea, hay 4 hermanos que están en la misma situación, en la misma condición, pero resulta que bajo tu percepción, porque te brincaron, algo tiene contra ti el hermano. ¿La emoción qué es? La emoción te lleva a sacar una conclusión personal. ¿Por qué? Porque tú ya sacaste una lectura de lo que está pasando en base a tu criterio. Y no te das cuenta a lo mejor que viene, bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y alguien lo volteó a saludar, volteó y sin darse cuenta ya pasó al otro. Y así suele suceder, ¿no? A lo mejor dices, pero es muy obvio. Bueno, pero se dan los casos. O sea, el asunto es de que pueden estar 2 personas bajo la misma situación y las dos percibir las cosas de una manera distinta. ¿Por qué? Porque como acabo de decir, las emociones no nacen de la realidad, sino nacen de cómo interpretamos la realidad. Entonces, al final, la emoción resulta ser algo subjetivo e inestable, porque no está en base, como ahorita decía, a la realidad, ¿no? Las emociones surgen entonces de acuerdo a cómo interpretamos cada situación. Y déjenme decirles algo, esto es importante a cómo vamos a abordar más adelante la vida. ¿Por qué? Porque si en nuestra vida vienen situaciones a lo mejor de necesidad de trabajo, necesidad de cualquier otra situación que suele suceder como ciudadanos de un mundo caído, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos del miedo, vienen a nuestras vidas situaciones en las que nosotros, si hacemos una lectura incorrecta a los hechos que estamos viviendo, podemos amargarnos en contra de Dios o amargarnos por la situación que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque no tenemos control de nuestra emoción y dejamos que la emoción gobierne, porque nuestra lectura acerca de las cosas de alguna manera está afectando nuestro corazón. Y eso se da en cualquier índole, ¿no? Tanto dentro de la iglesia, no se digan los hijos, ¿no? Cuando hay familias que tienen más de un hijo, 2 o 3 hijos, la lectura de uno de los 3, ¿qué dice? Amas más al otro que a mí. Ahora la pregunta es, ¿como padre amas más uno que a otro? No digas nada, vale. Ya te... Como hijos, pues obviamente ellos perciben de acuerdo a la lectura. ¿Por qué? Porque a uno lo castigas y al otro a lo mejor no lo castigas. ¿Y qué dicen? Es injusto. Bueno, pues esa misma manera de ver esa situación la podemos vivir nosotros como cristianos referente a la persona de Dios. Es que es injusto. ¿Por qué? Porque como yo que voy a la iglesia, como yo que asisto, como yo que doy diezmo de todo lo que gano,
y empezamos a sacar un listononón y no coincide nuestra manera de proceder con lo que estamos viviendo. ¿Y qué decimos? No, pues esto algo no está bien aquí. Porque el vecino que es adúltero, que sé que tiene su amante, que sé que es roba en su compañía, ya llegó con carro nuevo. Y yo aquí sigo sufriendo, ¿no? O sea, vemos nuestra lectura de la situación, pues decimos algo está pasando que no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que de acuerdo a la perspectiva que tú tengas de la situación en relación a Dios, puedes salir amargado o puedes salir con un corazón lleno de gozo. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. Entonces, las emociones en ese sentido suelen ser inestables y aparte, pues, como ahorita decía, subjetivas. Ahora, uno de los principios que hemos estado abordando a lo largo de estos temas es que como cristianos debemos de conducirnos de acuerdo a principios bíblicos. Un pensamiento correcto nos va a llevar a tener una respuesta correcta o una conducta correcta, una acción correcta. Y por ende, las emociones se van a ajustar de acuerdo a lo que nosotros estamos haciendo. Nunca en la Biblia encontramos que las emociones deben de ser prioridad o un punto de referencia para nosotros como cristianos, sino al contrario, es los mandamientos y los principios que Dios nos ha dejado. Entonces, si nosotros hacemos de acuerdo a los principios, nuestra conducta va a reflejarse de una manera que honra a Dios y las emociones se van a ajustar de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, aun cuando eso yo no lo quiera hacer, ¿no? Y eso en el sentido, por ejemplo, del perdón. Por ejemplo, tú sabes que alguien sí dijo algo en contra de ti, tú lo descubriste, pero en tu corazón tú estás albergando resentimiento, rencor, dices, híjole, y tú lo ves y tienes aquí el Señor, perdona, perdona, y tú le haces como que, y otra vez ves al hermano o a la persona y como que le sacas la vuelta escuchas la voz, perdona, perdona. Emocionalmente, tú te estás bloqueado, o sea, ¿por qué? Porque es algo que no quieres hacer. Pero el mandamiento y el principio es perdonar. Ahora, muchos dicen, bueno, cuando me nazca perdonar, hablando de cuando yo sienta perdonar, lo voy a perdonar. Y saben, muchos dicen, es que no lo puedo perdonar o no le puedo hablar porque yo no soy hipócrita. O sea, ¿cómo puedo yo hablarle cuando yo tengo algo en contra de él? Déjenme decirles algo, nosotros necesitamos ir en contra de lo que yo siento. Porque si en ese momento sí siento algo en contra de esa persona, por a lo mejor por lo que yo sé que se está pasando en el contexto y en el aire se está moviendo, pero yo decido hablarle, entablar una plática, una comunión con él, estoy llevando en terrenos prácticos lo que el Señor me dice. Bendice al que te maldice. Ora por él. No busca el bien de la persona, ¿no? Mateo 5, que ahorita leamos 43 al 44. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Estás poniendo en práctica el principio. Estás luchando internamente, emocionalmente con eso. ¿Por qué? Porque tú estás hablándole y por dentro estás, "Ay, que Dios te bendiga, hermanito", ¿no? Y tu hígado está ya hecho trizas, ¿no? Pero tú estás ahí, estás obedeciendo al Señor. Ahora, estamos yendo en contra de lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que en una de las enseñanzas decíamos que para vencer una fuerza se necesita una ley más grande, ¿no? Por ejemplo, la ley de la gravedad. Para vencerla necesitamos una ley más fuerte o una fuerza más grande, ¿no? De tal manera que pueda romper el campo que nos atrae hacia la tierra. Pues de esa misma manera es en las acciones. Tú necesitas ir en contra de lo que tú sientes hasta que se rompe a través de pasos prácticos. Empiezas a hablar, empiezas a entablar una comunicación, empiezas a ver que tiene una necesidad y está en tus manos a lo mejor apoyarlo, lo empiezas a hacer. De tal manera que estás rompiendo con eso que hay en tu corazón. Porque si vamos a esperar que nos nazca, pues va a llegar el milenio y el Señor y vamos a estar igual. ¿Por qué? Porque no te va a nacer. Es, como ahorita decíamos, en Mateo 5:43, precisamente aquí lo tengo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué dijimos que es? Es la decisión de hacer la voluntad de Dios por encima de lo que yo quiero y lo que yo siento.
Entonces, ¿cómo voy a conducirme en mis relaciones personales, aún en esos conflictos, no en base a lo que yo siento, sino en base a lo que el Señor me dice que yo debo de actuar? Entonces, mi actuar va a ser influenciado por lo que yo siento. Si lo que yo siento no se ajusta a un pensamiento bíblico, y va a ser obviamente distorsionado, como ahorita vamos a ver un texto en Proverbios que dice que el que piensa en su corazón, tal es él. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro corazón actuamos de acuerdo a lo que hay en mi mente, en mi vida, en contra de alguien. Entonces nosotros necesitamos romper esa situación en nuestro corazón. Ahora, una de las cosas que acabo de mencionar entonces es el principio general: es un pensamiento correcto me lleva a actuar de una manera correcta. Y ese actuar ajusta mis emociones de una manera adecuada. Porque regresando al caso de amor, tú tomaste la decisión de perdonar y empiezas a actuar acciones prácticas, y al final estamos haciendo de acuerdo a un principio. Aunque emocionalmente no siento al principio el deseo de hacerlo, al final esa emoción va a terminar encontrando la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque encuentras satisfacción. Oye, ya le hablo, oye, ya le habla así. Y ya le perdoné, y ya empiezas a entablar y sientes una satisfacción internamente, no solo porque le estás hablando, sino porque estás haciendo la voluntad de Dios y porque tu proceder está honrando a Dios. Entonces, eso es la satisfacción que encontramos en nuestro corazón. Entonces, ese es el punto principal. Por el contrario, si siempre hacemos lo que deseamos, hermanos, nos vamos a encontrar en el lugar que no queremos estar. ¿No es cierto? Fíjense otra vez: si siempre hacemos lo que deseamos, nos vamos a encontrar en el lugar que nunca quisimos estar. ¿No? ¿Cuántas personas al odiar o al tener un rencor en su corazón, pues al final se encuentran presos, ¿no? Encarcelados ellos mismos, atados? ¿Por qué? Porque esa falta de perdón y de rencor lo mantienen así, falto de alegría, de gozo en su corazón, en su vida. Entonces, hay veces incluso, ¿no? Una persona que se conduce de acuerdo a lo que siente, a lo que desea, pues pierden familias, ¿no? Pierden relaciones, pierden amistades. ¿Por qué? Porque al final esa persona está acostumbrada a hacer lo que desea en su corazón, ¿no? Hay un ejemplo que generalmente suelo poner, y ustedes a lo mejor lo han escuchado, que es el hecho de que, bueno, vámonos de vacaciones, hoy siento y tengo la alegría de irnos, ¿no? Y vámonos, y ¿cómo le vamos a hacer? Pues ahí pasamos la tarjeta y vemos cómo le hacemos. Y es ahí vemos cómo le hacemos, ya sabes que de regreso te va a doler. ¿Por qué? Porque vas a estar afligido, presionado por la situación, y bueno, hacemos algo que en ese momento era el deseo, no hacemos lo que deseamos y al final estamos en el lugar que nunca quisiéramos estar. Ya te están llamando: oye, pues no has pagado el mes, ya pasaron 2, 3 días, ¿no? O lo que diste no llega ni al pago mínimo. Entonces, ¿dónde estamos? En el lugar donde nunca quisimos estar. Ahora, las emociones dijimos que es algo que Dios puso en nosotros. Por lo tanto, es natural el sentir, ¿no? A veces, pues emocionalmente lo que experimentamos de acuerdo a ciertas circunstancias. Y eso quiere decir que no podemos reprimirlas. O sea, tú no puedes reprimir lo que sientes, es una emoción. Pero las emociones no se pueden reprimir, pero sí se pueden educar. Y es ahí donde precisamente queremos llegar a esta enseñanza. Las emociones no se pueden reprimir, pero sí se pueden educar. Miren, una manera de hacerlo es recordar que las emociones no dependen de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la estás pasando mal, a lo mejor porque en tu entorno, pues sí, perdiste el trabajo, sí, hay un vecino que te hace la vida de cuadritos, sí, hay un compañero difícil, sí, tu esposo, pues, no está obrando bien, tu esposa no está obrando bien, los hijos, la escuela, el trabajo, el ambiente. ¿Y qué es lo que pensamos? Si mi entorno cambiara, yo me sentiría mejor, ¿no?
O sea, si mi esposo fuera diferente, yo como mujer estaría mejor. O viceversa. O si mis hijos fueran diferentes, yo estaría mejor. O si la jefa o mi compañero fuera diferente, yo estaría mejor. O si me subieran el sueldo, yo estaría mejor. Y entonces pensamos que mi estado mejoraría si mi entorno cambiaría. Y no nos damos cuenta que no es el cambio del entorno. Es básicamente nosotros cómo estamos leyendo los acontecimientos que están a nuestro alrededor. Porque, repito, pensamos que si el entorno cambiara, yo me sentiría bien. Y no nos damos cuenta que Dios permite lo que está alrededor para trabajar en nosotros, para trabajar en tu corazón, para trabajar en tu vida. Y ese es el punto principal. Porque ahorita yo les decía, si tu lectura de los hechos y experiencias que tú estás atravesando no son enfocados de acuerdo a una realidad y un principio bíblico, entonces tu lectura está siendo de acuerdo a una percepción personal y ahí vas a salir mal. ¿Por qué? Porque tu lectura vas a ver que lo que está pasando a tu alrededor simplemente es para empeorar y hacerte la vida de cuadritos. Ese que está ahí está haciendo mi vida de cuadritos y sí, a lo mejor sí lo está haciendo, pero el asunto no es el exterior, es en nuestro interior. Dios quiere trabajar nuestra vida. Dios quiere formar en nuestro corazón. Porque la lectura de los acontecimientos sería, Dios está permitiendo todo eso porque Él es soberano. Y Él, a pesar de que la estoy pasando mal, Él tiene el control. Entonces, cuando pensamos de esa manera, estamos viendo que los hechos pueden estar mal, pero eso no va a influir en cómo yo me sienta, porque el cómo yo me siento va a depender en mi relación con Dios. ¿Ustedes creen que los amigos de Daniel la estaban pasando bien en el horno de fuego? Sí, la estaban pasando bien, porque no se quemaron, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que Daniel la estaba pasando bien en el foso de los leones? Sí, la estaba pasando bien, porque no se lo comieron, hasta lo tenía ahí al lado el gatito y ahí acariciando. Pero ¿sabes qué no la estaba pasando bien ambos casos? La transición, el ir al horno. O sea, el hecho de caminar, aquí los amigos de Daniel, y el horno verlo a 7 metros, ese caminar, ahí sí no la estaban pasando bien, porque ellos no sabían lo que iba a acontecer. Daniel a lo mejor no estaba pasándola bien en sus pensamientos porque sabía que iba a ser lanzado. Pero ya estando adentro, sí la estaban pasando bien. ¿Por qué? Porque descubrieron la bondad y la misericordia de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios. Entonces, a lo que voy no es el entorno lo que nos hace sentir bien. Lo que nos hace sentir bien va a ser mi relación y mi enfoque que yo tenga de Dios. Porque sí está hablando mal de ti el compañero. Sí, a lo mejor sí te hicieron eso mal. Pero mi lectura en torno a esas situaciones, Dios es soberano y Dios cuida de mí. Y cuando Dios cuida de ti, entonces podemos descansar en nuestro corazón. Aunque en ese proceso de llegar al horno, estemos sudando y estemos diciendo, ¿y ahora quién nos va a sacar de aquí? Pero ya cuando estás ahí descubres que Dios te está llevando en los brazos y te está cuidando, ¿no? Entonces, esa es la lectura en la que me estoy refiriendo. Si tenemos una comprensión correcta de lo que estamos viviendo, también tendremos emociones correctas. Emociones correctas porque la lectura que hacemos de la crisis no escapa de la soberanía de Dios. Y esto es algo que debe estar en nuestro corazón. Porque si dejamos que nuestros pensamientos sean invadidos por el temor o por lo que estamos viendo, pues al final va a invadir cómo nos vamos a sentir y el temor nos va a apoderar. El miedo te va a controlar, como decíamos la semana pasada. Te va a controlar el temor y entonces ese temor te va a dejar imposible de actuar, te va a imposibilitar. Entonces, ¿qué estudiamos la semana pasada? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Y decíamos que mientras más estamos cerca de Dios y vemos el amor que Dios tiene para ti, tú vas a estar confiado en Dios. Y les ponía un ejemplo, y ahora lo quiero hacer de una manera más ¿Quién es la persona o una de las personas que amas con
con todas tus fuerzas, ¿no? Sabemos que es Dios al que amamos. O sea, aquí no estamos hablando del primer lugar en tu vida. El primer lugar en nuestra vida y el amor supremo es hacia el Señor. Pero aquí en la tierra amas a tu esposa, amas a tus hijos y tienes un amor por ellos. Pero cuando hay algo a lo que tú le temes, ese amor que tú puedes experimentar por esa persona te puede llevar a echar fuera el temor a una situación e incluso a arriesgar tu vida con tal de salvar a aquella persona a la que amas. Y poníamos el ejemplo de cómo el verdadero amor entonces echa fuera el temor en nuestras vidas. Bueno, mientras nosotros más experimentemos y seamos más conscientes del amor de Dios hacia tu vida, esa seguridad y esa confianza en Él te va a mantener seguro de todo temor, libre de todo miedo. ¿Por qué? Porque no son las... Es más, como dice, hay un canto que estaba escuchando esta mañana, ¿no? Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. ¿Por qué? Porque al final, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Y es una realidad. Y es esa confianza la que nosotros debemos de tener en medio de cualquier situación. Entonces, lo que pensamos influye directamente en cómo nos sentimos, pero también en cómo actuamos, lo que pensamos. Es por eso que la Biblia nos manda a renovar nuestra manera de pensar. Y un ejemplo de eso lo encontramos en Romanos 12. Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12 del 1 al 2. Dice así el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Observen, transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos. Algo que hemos estado estudiando en otros estudios que también hemos participado, como el de la vida cristiana, hemos dicho que cuando venimos a Cristo venimos influenciados por la cultura. Y eso tiene que ver con un esquema que ya tiene el mundo. Venimos a Cristo y todavía venimos con cierto esquema, cierto molde en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de actuar, ya sea por experiencias que hayamos atravesado. Y entonces una de las cosas que nos lleva precisamente a encontrar un conflicto en nuestras relaciones interpersonales es precisamente por esa estructura de la que traemos. ¿No? Formamos un caparazón dentro de la iglesia y no dejamos que Dios obre en nuestro corazón, en nuestra relación como hermanos, por situaciones que a lo mejor atravesamos a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cambia tu manera de pensar. Por eso la Biblia dice, renueva tu manera de pensar. Deja que toda esa influencia que nosotros traemos del mundo, ahora a través de la palabra de Dios, seamos transformados en nuestros pensamientos. Hay veces que venimos con malas experiencias porque no tenemos la figura paterna. Crecimos en un ambiente donde a lo mejor sí estuvo el papá, pero hubo ausencia, ¿no? Porque sí estuvo, pero es como si no estuviera. Entonces, muchas veces venimos a Cristo y relacionamos el amor de Dios con el amor directo de nuestro Padre terrenal. Y llegamos a pensar incluso que lo que estamos viviendo es porque Dios nos está castigando o porque algo hicimos mal en nuestra vida como cristiano y la estamos pagando ahí. Aunque ustedes no lo crean, eso llega a suceder. Yo he platicado con hermanos que han pensado de esa manera. Y en ese sentido, tú puedes ver cómo la influencia, la falta de figura paterna, terrenal, influye precisamente en la relación con Dios. No pueden entablar una relación plena con Dios por malas experiencias, porque lo relacionan directamente igual. Entonces, una de las cosas que necesitamos cambiar es esa manera de pensar. Algo que estudiamos ya a lo largo de estas enseñanzas, Mateo 7. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos os dará cosas buenas a los que le pidan? Hermanos, nosotros necesitamos cambiar nuestro chip. No, hermano, pero es que, bueno, sí, a lo mejor fue una mala experiencia, pero el amor de Dios no es similar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y le mostramos Mateo 7. Recordemos que esta capacitación
es para poder sobrellevar pues a hermanos dentro de la iglesia que no la estén pasando bien en su vida, y muchas veces nos vamos a enfrentar ante esta situación. ¿Y qué es a dónde debemos apuntar? A las escrituras. Cambia ese chip en tu mente. Una de las cosas que estudiamos también es eh, ver qué es lo que Dios quiere cambiar en la manera de pensar o en las emociones, en los deseos de la persona. Porque cuando venimos pensamos que estamos bien, mi emoción es correcta, mi manera de pensar y de ver las cosas es correcta, pero cuando tienes delante a un hermano, a lo mejor que te dice, oye hermano, esa manera de pensar no está bien. Entonces ya viene un choque, oye, pero ¿cómo? No, estoy bien en lo que estoy analizando las cosas. No, eso no es correcto a la luz de la Biblia. Entonces, nuestra función es discernir los pensamientos y los deseos que Dios quiere cambiar en el corazón del aconsejado. Es de ahí donde hay pensamientos que tienen que ser cambiados, ¿no? Venimos de una cultura machista donde vemos a Zapata con sus dos mujeres a la orilla y pensamos que la iglesia cristiana es igual, ¿no? Ahorita vi, bueno, no ahorita, hace días, un pastor que ya presentó a su segunda esposa, ¿no? O sea, ¿cómo concebimos eso? O sea, hay cosas que parecen a veces como irracionales en el contexto cristiano porque eso es muy obvio, pero hay culturas que todavía, bueno, en este caso hablando de culturas que todavía ven lo que es el tener varias esposas como algo natural, ¿no? De acuerdo a su cultura, pero ya en el ámbito cristiano encontrarte con algo así, pues dices, pues ¿dónde estamos? Pero hermanos, nosotros necesitamos cambiar precisamente nuestra manera de pensar a la palabra de Dios. Recordemos que no debemos de hacerlos a nuestra imagen, ¿no? Como acompañantes de hermanos que a lo mejor necesitan un apoyo emocional bíblicamente y trabajar en ellos, no hay que hacerlos a nuestra imagen. No tienes que decir, bueno, yo haría esto. Oye, es que tú debes hacer esto. No, es qué es lo que la Biblia dice, hacerlos a la imagen de Cristo. Recordemos que comenzamos todas estas enseñanzas partiendo de lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el propósito de venir a la iglesia? Que Cristo sea formado en cada creyente. ¿Qué significa esto? Que llevemos al hermano a que responda en cada situación de su vida como Cristo lo haría. Mateo 5, verso 43 al 44, nos está diciendo cómo Cristo actúa o actuaría y nos manda a nosotros a actuar cuando un adversario se nos levanta. Él lo hizo. A él lo abofetearon. A él una cruz, lo clavaron en una cruz. Una lanza lo atravesó. Una corona de espinas atravesó su cráneo. Dice Isaías que su rostro quedó desfigurado. Y estando en la cruz, en esa condición, ¿qué dijo? Señor, mándales un rayo. No, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, Él de alguna manera respondió de una manera en la que nosotros debemos de responder. Entonces, ese es el punto principal. No hacerlos a nuestra imagen, es hacerlos a la imagen de Cristo a través de la palabra de Dios. Por eso dice ahí, no os conforméis, que el mundo no sea tu molde, no sea tu esquema, sino renovaos nuestros pensamientos. Dice ahí, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vayamos rápidamente a Efesios 4:23. Efesios 4:23. Efesios 4:23. Mi Biblia no tiene Efesios. Efesios 4:23. Dice así: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Fíjense, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, cuando nosotros venimos a la iglesia, pensamos que debemos de dejar de hacer y empezar a hacer. Por ejemplo, descubres que vienes a la iglesia y te dicen, oye, fumar es malo porque afecta a tu cuerpo y estás dañando el templo del Espíritu Santo. Bueno, la persona, ¿sabes qué? Ya dejé de fumar. Así nos pasó hace muchos años. Una persona venía, era una mujer y decía, oye, desde que voy a esa iglesia dejé de fumar.
Ahora, no, es desde que conociste a Cristo debe ser el principio, ¿no? Desde que conocí a Cristo dejé de fumar. Pero asumimos que la vida cristiana es eso. Dejas de hacer dejas de hacer para hacer cosas opuestas. Pero ¿saben qué es eso? Eso no es cristianismo, eso es religión, porque eso es simplemente moralizar a la gente, hacerla consciente de que drogarse está mal, de que tomar está mal, de que fumar está mal y no debe de comportarse de esa manera, no debe decir groserías, no debes de ser infiel y bueno, pues de alguna manera dices, ya no lo soy, entonces pues ya soy cristiano, pero no es así. Vean lo que dice el texto a partir del verso 22. Bueno, voy a leer desde el verso 22, pero solamente quiero explicar, desde el verso 17 está hablando Pablo que nosotros ya no debemos de actuar como la gente, los gentiles, y describe que ellos andan en la vanidad de su mente, con un corazón endurecido. Y vean cómo ahora dice en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, a todas esas conductas pecaminosas, despojaos del viejo hombre. O sea, el viejo hombre apunta a todas esas conductas que antes nosotros hacíamos. Fíjate que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa manera de vivir se llevaba a cabo de acuerdo al esquema del mundo, que obviamente son deseos pecaminosos. Pasemos al verso 24. Y vestíos del nuevo hombre. Observen lo que acabamos de hacer. Pasamos del verso 22 al verso 24. Y la revelación no es esa, ¿no? De que nada más nos brincamos un versículo. No, vean lo que es. Si nosotros simplemente dejamos de hacer y hacemos, eso es religión. ¿Qué es lo que está en medio de esos dos versículos? Renovaos vuestra manera de pensar. O sea, yo tengo que dejar de hacer, pero si yo dejo de hacer y hago, o viceversa, de acuerdo, dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, pero no hay un cambio en mi manera de pensar, simplemente estamos moralizando a la gente. Eso es moral. ¿Qué le dices a tus hijos cuando no son cristianos? Pórtate bien. Porque a lo único que podemos apelar a un hijo que no es creyente todavía es a llevar una vida moral. No podemos forzarlo a que reciba a Cristo, pero sí a que lleve una vida moral, ¿no? Con principios, valores cristianos. Pero si ese hijo no cambia su manera de pensar, aún por mucha moral que manifieste, no es cristiano. Tiene que cambiar su manera de pensar y la manera de pensar solamente viene cuando viene la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el nuevo nacimiento, venimos en arrepentimiento, somos regenerados, cambia nuestro corazón y cambiamos nuestra manera de pensar y viene este proceso en nuestras vidas de cambiar nuestros pensamientos. Y ahora, ¿qué dicen? Uy, fíjense, me acuerdo ahorita porque el ejemplo iba similar, pero lo voy a plantear un hecho verídico. Una pareja en Estados Unidos que ellos eran pues eran de las bandas de Estados Unidos ahí en Nueva York y en el Bronx, pero ellos eran puertorriqueños. Y bueno, se convirtieron a Cristo, pero ellos eran así de las bandas, o sea, como los maras, ¿no? Así ya que mataban y hacían cosas, ¿no? Y resulta que se convierte, el Señor, se les predica el Evangelio, se arrepienten, el Señor hace una obra de regeneración en ellos, y al pasar de los años, el Señor los llama al ministerio y son nombrados pastores. Y bueno, su esposa es una mujer bajita de estatura, y ella cuenta que estaba en una consejería y se topa con una hermana que también era así medio violenta. Y esta hermana perdió el control y le metió una cachetada a la pastora. Y ella se queda así y dice, dale gracias a Dios que Él ha cambiado mi corazón. Si no, ahorita no la contaba. ¿Por qué? Pues ellos vivieron en peleas de mano a mano con cuchillos, a donde salían a más uno. O sea, de ese nivel te lo pongo. Y al final, ¿te imaginas una persona cuando ves algo similar y que dices, qué bueno que es cristiano? Porque si no, pero ¿por qué decimos eso? Porque hubo un cambio. Pero un cambio ¿en dónde? En su manera de pensar, que se manifestó en su respuesta, en acción. Si nuestra manera de pensar no es correcta,
nuestras emociones tampoco van a ser correctas. De ahí la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Porque si yo pienso de una manera bíblica y de acuerdo a la mente de Dios, entonces mis emociones se van a ajustar de una manera correcta. Pero si mis pensamientos no son correctos, emocionalmente tampoco van a ser correctos. Entonces es ahí donde vamos a responder de una manera inadecuada. Miren, en su hoja 2, pasen a su hoja 2 ahí eh, en las hojas de apunte, en su hoja 2, en la parte de arriba hay un cuadro donde dice área, pensamiento natural, pensamientos renovados y resultado emocional. Vamos a mirar estos 4 ejemplos que están ahí para relacionarlo con lo que estamos viendo. Área, una persona ansiosa. Miren, la ansiedad no es lo mismo que el afán, aunque van relacionados. El afán es una preocupación por las cosas terrenales, pero que al final produce ansiedad porque altera la emoción. Entonces, por ahí dicen que son primas hermanas, ¿no? Las dos. Van relacionadas. Cuando una persona tiene ansiedad, ¿cuál es el pensamiento natural? Vale, no tengo el control. ¿Por qué viene la ansiedad? Decíamos en una de las clases, cuando veíamos el afán, es todo aquello que está fuera de tu alcance, lo que no puedes controlar, es lo que nos produce preocupación. Cuestiones del futuro que no están a tu alcance y te están produciendo ansiedad. ¿Cuál es el pensamiento natural ante una situación así? Bueno, no tengo el control y estás ansioso. ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Pero si cambiamos nuestro pensamiento, ¿cuál sería? Bueno, no tengo el control, pero Dios sí tiene el control. ¿Cuál sería el resultado emocional? Paz. Fíjate, paz. Ahora, una persona que experimenta culpa, híjole, ¿sabes qué? Soy un fracasado. ¿Por qué? Porque le volví a fallar al Señor. Ya no sirvo para ser cristiano. Pero cuando cambiamos nuestra manera de pensar y lo renovamos bíblicamente y recordamos que somos perdonados en Cristo, ¿qué viene a nuestro corazón? Gozo. ¿Qué le pidió David? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuándo? Cuando había pecado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuando pecamos nos entristecemos, ¿no? Pero nos angustiamos y es ahí cuando recordamos el perdón de Dios y viene otra vez el gozo a nuestras vidas. Miedo, ¿no? Híjole, no puedo. Es lo que estudiábamos la semana pasada, ¿no? Miedo a muchas cosas. Pero ¿qué un pensamiento renovado cuál sería? Bueno, todo lo puedo en Cristo. Ahora, en el pasaje de todo lo puedo en Cristo, obviamente habla de persecución, de situaciones por causa de la fe, y es aquí en este sentido, ¿no? Muchas veces podemos también tener una aplicación en ese directo respecto a lo miedo que nosotros podamos tener. Bueno, no puedo hacer esto en la obra, no me siento capaz para el ministerio o no me siento capaz como padre. ¿Cuántos han experimentado esa frustración? ¿No? Híjole, no me siento capaz para ser un buen padre, para ser una buena madre, ¿no? Bueno, venimos al Señor y Él nos da confianza. ¿Por qué? Porque Él nos da entendimiento para poder instruir a nuestros hijos, ¿no? Otra área, la tristeza. Híjole, estoy solo, ¿no? Pues no vivimos en un país donde la soledad nos pega, nos llega, y yo creo que es la soledad una de las causas más fuertes en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que cuando llegué, pues yo creo que igual nos pasó a la mayoría, ¿no? Pero en este caso llegué acompañado de un sobrino, pero me dejó desde que llegamos, me quedé solo, y él se fue y andaba de casa en casa a ver sabes que vas conociendo amigos y andas así de casa en casa, pero la soledad sí es triste, es pesada, más cuando viene el invierno. ¿Y qué es lo que nos fortalecía o me fortalecía? El no estar solo. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Es lo que nos fortalece, eso es lo que nos da esperanza. Pero el miedo y un pensamiento natural es estoy solo. Y si medimos de acuerdo a una mala lectura de lo que hemos estado viendo acerca del entorno, ¿cómo vamos a salir? Amargados, ¿no? Porque ahorita en lo que les contaba, pues yo sí luchaba con pensamientos de decir, oye, qué mala onda este cuate.
porque él sí hablaba inglés, yo ni inglés, ni francés, ni español, ¿no? Dice, ¿y ahora qué? Pero solo dije, bueno, pues, y bueno, tú, si no medimos, como ahorita decía, no sacamos una lectura correcta, en base a lo que estamos viviendo, podemos amargarnos en nuestro corazón. Entonces es una lucha continua, ¿no? Como lo que ahorita estábamos diciendo, ¿cómo podemos nosotros reprimir las emociones? Pues no, es algo propio de nosotros, pero sí podemos educarlas. Cálmate, Nerón, cálmate, ¿no? No estás solo, ¿no? ¿Cómo se sentía Elías? No, yo solo he quedado, ¿no? Hay todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas. O sea, no te creas como que estás tú solo, no. Hay varios también, pero la lectura que nosotros demos es la manera en la que nosotros vamos a salir bien librados o contaminados en nuestro corazón. Ahora, cuando los pensamientos entonces son equivocados, termina afectando nuestras emociones. Vean lo que dice Isaías capítulo 1, verso 5. Cuando nuestros pensamientos entonces son equivocados, los sentimientos se afectan. Repito, cuando los pensamientos son equivocados, afectan los sentimientos, emociones. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, sí. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. O sea, básicamente se puede traducir, si tu manera de pensar está mal, también tus emociones van a estar mal, también tus sentimientos. Por eso el principio, cuando nuestros pensamientos están equivocados, también las emociones se van a ver afectadas. Y es ahí donde nosotros necesitamos ahora es que doblegar, ¿no?, las emociones en nosotros, no dejarnos llevar ni controlar por ellas como ya lo estudiamos. Entonces no debemos pensar que nuestro entorno tiene que cambiar para que nos sintamos mejor. Es una mentira. Por eso es que muchos dicen, cuando las circunstancias cambien, las cosas serían mejor. Si tengo un mejor trabajo, todo cambiaría. Si tuviera mayor tiempo, tendría más tiempo con la familia. Pero tienes más tiempo y es lo mismo. Entonces, todo eso es una mentira, como ahorita lo que explicábamos. Las emociones son subjetivas e inestables porque están basadas en una perspectiva personal y no de acuerdo a la realidad. Entonces, nosotros necesitamos basarnos en base a la realidad. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de recordar que la transformación, si nosotros queremos realmente responder de una manera correcta emocionalmente, la transformación en nuestras vidas es una responsabilidad de cada persona. Es la responsabilidad tuya y mía, ¿no? Y es una responsabilidad que debemos de asumir, ¿no? ¿Qué es lo que le decíamos al inicio en Mateo 5? Ama a vuestros enemigos. ¿Y cómo se hacía? Bueno, una respuesta correcta, bendice, una acción concreta, ¿no? Y también orar a favor de ellos, a Dios. Entonces, esto implica de una transformación, es una responsabilidad nuestra. No es algo que esperemos que venga para poder sentir y hacer. Miren, un ejemplo de esto acerca de que una transformación es una responsabilidad personal. Generalmente en toda relación siempre hay conflictos, ¿no es cierto? Hay conflictos. Y en el conflicto hay dos partes, la parte afectada y la parte que genera el conflicto, ¿no? Pero la parte que afecta, o sea, que está haciendo el conflicto, esa persona es responsable de sus acciones. Fíjense, cada parte es responsable de una manera distinta. La que está afectando y dañando es responsable de sus acciones. Y la persona afectada es responsable de su respuesta emocional. Repito, la persona que afecta es responsable de sus acciones, pero ella no es responsable de cómo va a responder la otra persona. La otra persona sí es responsable de cómo va a responder emocionalmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros somos responsables de la transformación en cada uno de nuestras vidas, en nuestro corazón.
porque guardar nuestro corazón es responsabilidad personal. Tú no puedes hacer que la otra persona deje de hablar lo que está diciendo en tu contra o actúe como en tu contra. Tú no puedes hacer que cambie eso. Esa persona es responsable de sus acciones, pero tú como parte afectada, tú sí eres responsable de cómo vas a responder emocionalmente. ¿Por qué? Porque no es el entorno. Ya vimos el caso de nuestro Señor, es un ejemplo. No podemos decir, por él era Dios. Bueno, Pablo, ahí tenemos el ejemplo de Pablo. Ahí tenemos el ejemplo de Pedro, de los demás apóstoles, ¿no? De los más creyentes. Esteban, el primer mártir de la historia, Hechos 7. Ya estando a punto de morir, que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, ¿cómo respondió? Igual que nuestro Señor. No es el entorno, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, como en una de las clases anteriores decíamos, las personas pues pueden actuar y obrar como ellos quieran, pero cada uno de nosotros es responsable de cómo vamos a responder emocionalmente. Tú decides si te amargas o no te amargas. Veamos, el que uno se amargue es decisión de uno. Tú decides si agarras la ofensa, la consumes y ahora sí que la guardas. Hay muchos que han guardado la ofensa y la tienen ahí calientita y la siguen ahí calentando. ¿Sabes que tú eres responsable de eso? No, hermano, es que no sabe lo que el otro me hizo. Y es como el ejemplo de Pepito que hace tiempo les ponía, ¿no? Ese personaje, no sé si en todos los países está el clásico, el cuento de Pepito. Bueno, era un niño que se llamaba Pepito y él llevaba una tarántula en el pecho. Iba caminando con la tarántula y lo ve Martita. Le dice, Pepito, dice, ¿a dónde llevas esa tarántula? No, es que Juanito me hizo algo, dice. Y ahorita que lo vea, le voy a aventar la tarántula para que lo pique y lo mate. Y le dice Martita, ay, Pepito, dice, antes que avientes la tarántula, ya te picó a ti. Y así es la amargura, así es el rencor. Tú dices, no, lo voy a castigar con el látigo de mi desprecio. Ándale, ¿y quién es el que está todo ahí tuerzo? Eres tú. Y tú ves al otro que está contento, alegre, y más te retuerces. ¿Por qué? Porque él sí le va bien y a ti no. O tú lo ves contento y tú no. Hermanos, es tu corazón, tú eres responsable del estado de tu corazón. Miren, vayamos a Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, guarda tu corazón. ¿Quién es responsable? Nosotros. Tú eres responsable de lo que entra o no entra en tu corazón. No eres responsable de cómo actúa la otra persona, pero sí de cómo respondemos y también emocionalmente. Ahora, una pregunta sería, ¿por qué se nos manda entonces a renovar nuestros pensamientos? Porque el problema está en nuestros pensamientos. ¿No? Como ahorita decíamos, un pensamiento mal lleva a una emoción equivocada. Vean lo que dice Proverbios 23, verso 7. Proverbios 23, verso 7. Dice así, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente enfoca a que una manera de pensar incorrecta, de alguna manera nos va a llevar a una emoción incorrecta, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, no podemos nosotros tener una vida correcta con pensamientos incorrectos. Repito, no podemos tener una vida correcta con pensamientos incorrectos, ¿no? Y aquí hay algo que es importante tener presente. La mente nunca está vacía. Ahora, esto lo voy a relacionar con lo que acabo de decir. No puedes llevar una vida correcta con pensamientos incorrectos.
Porque al final tus acciones van a ser el resultado de lo que hay en tu mente y cómo estás pensando. Y eso va a llevar tus emociones. Ahora, pensemos en eso. La mente nunca está vacía. ¿Por qué? Porque vienen recuerdos, vienen a lo mejor experiencias pasadas o incluso, ¿no? Llega el momento donde como cristiano a lo mejor te puedes distraer y empiezas a recordar aquellos tiempos en el mundo y tú decías, ay, pues sí estaba mal delante de Dios, pero cómo disfruté ese tequilita con mis amigos. Y después el after, ¿no? Y después esto, ¿no? Y empiezas ahí, ¿por qué? Porque la mente tiene ya pensamientos preconcebidos. Y si tú no cuidas tus pensamientos, esos pensamientos vuelven a venir a tu mente y empiezas entonces a girar en torno a esos pensamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de tener cuidado con lo que pensamos. Nosotros debemos de pensar de una manera intencional, porque de lo contrario te lleva a perjudicar emocionalmente. Estás en el trabajo y resulta que ahí está Luisito, un joven de 30 años que va al gym todos los días. Y tú ya ves a tu marido que dice, no, no. Y ya ves a Luisito que va y, hola, ¿cómo estás? Te traigo tu cafecito. Y tú lo ves así, tú dices, wow, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que si intencionalmente no cuidas tus pensamientos, empiezas a pensar. Ahora, esa manera incorrecta de pensar, ¿qué afecta? Te afecta emocionalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu marido no encuentras la aprobación de él. Y todo lo que tú haces para Luisito, eres la única. Eres una princesa. Pero para él, ¿no? En ese sentido, ¿por qué? Porque quiere de una manera malintencionada que, pues, buscar otras cosas. Pero aquí es lo que está ocurriendo. Una manera de pensar que se está gestando con el tiempo y tú estás normal y a lo mejor ya viene otra vez ese recuerdo. ¿Por qué? Porque la mente nunca está vacía. Vienen pensamientos otra vez, ya la palabra es, se me olvida la palabra, déjame ver si aquí la tengo, predeterminados. Pensamientos predeterminados que ya están ahí registrados en nuestra mente, que tú estás ahí incluso trabajando y de repente volteas y ves qué pasa, Luisito. Y luego dices, oh, sí me dijo que, y estás ahí, ¿no? Pero ya estás gestando un pensamiento que te va a llevar a una emoción incorrecta. Entonces, por eso decíamos, un pensamiento incorrecto no te va a llevar a tener una vida correcta. O una vida correcta no puede ser el resultado de pensamientos incorrectos. ¿Por qué? Porque al final, tarde o temprano, todo lo que haces de acuerdo a lo que deseas, siempre nos coloca en el lugar que nunca queríamos estar. Te comiste la manzana. ¿Y qué ocurrió? O sea, hablando de cualquier tipo de pecado, comiste la manzana en el sentido que Adán y Eva, ¿no? Comieron el fruto prohibido, cualquier tipo de pecado, ¿y qué ocurrió? Perdimos todo. Hay personas que pierden su reputación, pierden compañías, pierden su familia. Yo recuerdo hace muchos años, estaba trabajando en una compañía de venta de computadoras. Y el dueño de la compañía era en ese entonces pues un joven de 34 años. Y ya lo veía grande, ¿no? Pues yo estaba más joven. Entonces él decía, mira, dice, todo lo que tengo, y así levantó las manos, todo esto es mío, dice, nada debo y tengo 34 años. Cuando tenga 40, ¿qué no voy a tener? Pero hermanos, yo sentí tanto miedo acerca de todo ese orgullo, me acordé de Nabucodonosor, y ¿sabes qué? Terminó vendiendo carros en una agencia. ¿Por qué? Porque se metió con la secretaria. Lo perdió todo lo perdió. ¿Por qué? Porque un pensamiento que de alguna manera no estuvo controlado, lo llevó a desarrollar una vida incorrecta emocionalmente, obviamente se involucraron y al final todo lo que deseó, hizo y lo colocó donde nunca quiso estar, perder a su familia. Y así ocurre siempre, hermanos, ¿no? ¿Cuántos diputados hacen lo que quieren y ya están en la cárcel? Hay un Luna o otros que no disfrutan, ¿no? A lo mejor disfrutarán, pero en la otra vida recibirán lo que cosecharon.
Ya para ir hacia el final, Filipenses 4, verso 8. Filipenses 4, verso 8. Vamos a ir terminando con el versículo con el que comenzamos esta serie de enseñanzas. Filipenses 4, verso 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Observen, en esto pensad. Es hacerlo de una manera intencional, porque la mente nunca está vacía. Siempre hay pensamientos registrados, imágenes, recuerdos que tarde o temprano aparecen en el momento en el que menos nos lo imaginamos. Y es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Ahora, pasen a lo que es un manual de taller. No nos va a dar tiempo de responder todo, pero respóndanlo porque la próxima clase vamos a tener una actividad. Vamos rápidamente a leer las preguntas para tener una idea de cómo, de lo que se va a llenar y bueno, ya en su casa lo llenan completo. Renovando los pensamientos, ya en la hoja 1, ya en la parte 1, que dice conexión entre mente y corazón. Recordemos que la Biblia habla de que está relacionada los pensamientos con las emociones. Y la primera pregunta es, ¿qué relación encuentras entre lo que piensas y cómo te sientes diariamente? Ahora, les recuerdo que es importante que llenen las preguntas. ¿Por qué es importante? Porque al final es que nosotros seamos conscientes de lo que muchas veces no somos conscientes. O sea, que hagas un autoanálisis de tu corazón, del estado en el que estás. Porque este tipo de talleres pueden parar algo que probablemente sin darte cuenta ya estás en la barranca y no te has dado cuenta porque no te has detenido a meditar en tu corazón. Entonces, ¿qué relación encuentras entre lo que piensas y cómo te sientes diariamente? Hay personas que luego no tienen tiempo ni de ver, ¿no?, cómo están ellos. Y bueno, vivimos un mundo donde todos los días tenemos algo que hacer y una vida tan rápida que no nos sentamos a tomar 2 minutos y considerar nuestra vida. Número 2, ¿qué enseña Proverbios 23:7 sobre la influencia de los pensamientos? Es el texto que ya leímos. En la hoja 2, Educando las emociones, parte 2, hay una actividad ahí. Esa actividad es, escribe un ejemplo reciente en el que una emoción fuerte te haya llevado a actuar. ¿No? Sé sincera, hermana, si azotaste el sartén en la cabeza de tu marido, confiesa tu pecado, hay perdón en el Señor. Luego analiza qué pensamiento originó esa emoción, qué fue lo que activó esa acción. ¿Fue un pensamiento verdadero según la palabra de Dios? Preguntas en la parte de en medio de la hoja. ¿Qué significa educar las emociones? ¿Por qué no debemos reprimirlas, pero sí guiarlas? ¿Cómo influye la interpretación que hacemos de los hechos en nuestras emociones? Esta pregunta 3 es importante. ¿Cómo influye, no, la interpretación que hacemos? Recordemos que las emociones es un análisis personal, por eso es superficial. En su hoja 3 comienza con 3 preguntas. La primera es, ¿qué emociones experimentas cuando cambias tu pensamiento natural por uno renovado? ¿Qué emociones? Pues gozo, paz, ¿no?, confianza, esperanza. Pero ahí ustedes tienen que poner de acuerdo a lo que estás viviendo, ¿no?, o viviste, para poder trabajar en ese aspecto.
Ahora, recuerden que sí es importante, otra vez vuelvo a hacer mencionar, llenarlo, porque al final estamos tomando este taller para poder trabajar en la vida de personas, hermanos en la iglesia, que necesitan cierto apoyo emocional, espiritual en el transcurso de su vida, y pues al final hacer este tipo de preguntas a nosotros primeramente nos va a ayudar para posteriormente trabajar con ellos. Pregunta 3, ¿cómo puedes aplicar Filipenses 4:8 en tu día a día? Y en la parte 4, el cuidado del corazón. Viene una actividad personal. Escribe una situación reciente en la que fuiste herido. Reflexiona qué pensamiento guió tu reacción emocional. ¿Cómo podrías responder de manera diferente con un pensamiento renovado? Y la pregunta, ¿qué significa guardar el corazón en términos prácticos? Y la hoja 4, en la parte 5, que es renovando la mente intencionalmente. Este punto también es importante. Yo no sé si ustedes han pasado un periodo a lo mejor donde muchas veces dices, hijo, ya pensé mal, ¿no? O ya vino en mi mente, en tu corazón, y estás así como, Señor, perdón, perdón. Y vive un atormentado, ya volví a pensar mal, o X cosa, ¿no? O de cualquier cosa, ¿no? Miren, yo les puedo decir que una de las cosas que ahí es importante es, deja pasar ese pensamiento. O sea, no dejes, si viene un pensamiento y tú identificas que es algo que no honra a Dios, déjalo pasar. No dejes que eso te atormente. Recuerden que ahora sí que, como decía el reformador, no puedes dejar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido, ¿no? Tú estás orando y a veces te vienen pensamientos que dices, ¿de dónde salieron todos? Si voy a orar, bueno, no te claves ahí, ni en el pensamiento, ni en el sí, Señor, perdóname, no, déjalo que se vaya, porque si no, todo el día va a estar, ay, Señor, pensé, ay, Señor, ya. Ahora, con esto tenemos que distinguir un pensamiento que viene y que tú le estás dando vuelta todavía, ahí sí ya es confesar un pecado en dado caso. Pero si viene un pensamiento, tú déjalo ir, no lo detengas en tu mente. Vas, ¿y cómo lo haces, pastor? Pues piensa en otra cosa. No, ¿por qué vas a enfocar 2, 3 segundos en ese pensamiento? No, déjalo que así como venga, se vaya. Parte 5, ejercicio diario de renovación. Número 1, este sí es importante, identifica un pensamiento negativo. En la hoja 4, pero en la parte 5, donde dice ejercicio diario de renovación. Identifica un pensamiento negativo, contrástalo con la verdad bíblica. Aquí hablamos de un pensamiento que es continuo, ¿no? Con el que estás luchando, a lo mejor falta de perdón, a lo mejor piensas de una persona o X cosa así como que buscando echarle grilla, ¿no? O por qué le va bien, ¿no? Y de repente, no sé si han escuchado así a alguien que te dice, oye hermano, hay veces que siento satisfacción porque la otra persona a lo mejor le está yendo bien o le fue mal, mejor dicho, ¿no? Le fue mal o no le salió tal cosa. Identificas que pues no es un pensamiento que honra a Dios, ¿no? O sea, debes estar contento porque las otras personas les vaya bien, Dios los esté bendiciendo. Pero ya pensar así como que, híjole, siento contento porque esta vez no le fue bien, no. Entonces, si ese pensamiento es recurrente en tu vida, pues buscar un versículo que contrarreste ese pensamiento. Número 3, escribe un nuevo pensamiento basado en la palabra. Repite cada vez que el pensamiento antiguo vuelva. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pensar o controlar nuestros pensamientos de una manera intencional. Si nosotros no ejercitamos nuestra manera de pensar, pues nos va a complicar nuestra vida. La última pregunta es, ¿cómo puedes disciplinar tu mente según Efesios 4 del 20 al 24? Recuerden que vimos hay que renovar nuestra manera de pensar. Entonces, hoy no nos dio tiempo de responderlas, pero en su casa pues ya tienen tarea. La próxima semana tráiganse otra vez todo su material que hemos hecho porque vamos a trabajar en él. Entonces vamos a orar nada más y
que el grupo de alabanza pase y pues nos despedimos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno con nosotros. Te agradecemos tu bondad, tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que tú nos des gracia, sabiduría para ir abordando en nuestro corazón una vida que honre a través de nuestros pensamientos y emociones, que honre tu nombre, Señor, y sea agradable delante de ti. Nos encomendamos a tu gracia en el nombre de Jesús. Amén y amén.